comienza nuestra sección Patrimonio. Damos la bienvenida en nuestro plató a Pancho Gamero. Pancho, muy buenas tardes, bienvenido. Muy buenas tardes, ¿qué tal? Y muchas gracias por acompañarnos una semana más, en esta ocasión, en la sección de Patrimonio. Encantado de estar con vosotros. Bueno, Pancho, hoy hablamos de alineaciones, de esas propuestas para definir el trazado de las calles de cara a la fijación de los espacios edificables o no. Tenemos que decir que precisamente entre los siglos XIX y XX se va a producir un cambio en relación a este concepto. Un conjunto de normas legales impulsarían a finales del siglo XIX esa profunda remodelación del viario de las principales ciudades españolas que explica la trama actual de muchos cascos históricos. Nos preguntamos, Pancho, cómo y en qué contexto, bajo qué circunstancias llegarían esos efectos a la ciudad de Córdoba. Bueno, circunstancias, pues yo la enmarcaría de tipo económico, de tipo social, de tipo higienitista, si quieren, las corrientes que había ya desde el siglo XVIII, por ahí, ¿no? Para entender este proceso de alineaciones en la ciudad de Córdoba, como en otras ciudades de España, pues es principal el entender el contexto donde se va a desarrollar, ¿no? En el caso de Córdoba, el periodo que yo he estado viendo, ¿no? El periodo mediados del siglo XIX, finales del XIX, primeros del XX, que es donde se dan principalmente las alineaciones aquí en nuestras calles de Córdoba. Hay que ver el entramado urbano que tiene la ciudad, en este caso el lienzo, la muralla que tiene, las puertas que tiene Córdoba, ¿no? Entonces, para entender las alineaciones, pues hay que ver el contexto en el que se sitúa tanto en el entorno urbano, externo, como el desarrollo de la sociedad, ¿no? Entonces, si quiere, un poquito lo vamos a ir desgranando y describiendo, ¿no? Claro que sí, porque bueno, ya si hablamos de realizaciones mayores como el encauzamiento del Guadalquivir, el murallón de la Ribera, también la realización del Paseo del Gran Capitán o pues, en la Plaza de las Tendillas, tendríamos que dedicar una entrega, ¿no?, a cada una de esas intervenciones y a cómo pues, esa actuación fue modificando, ¿no?, y definiendo la ciudad que conocemos ahora, ¿no? Sí, bueno, claro, explicar cada uno de ellos, pues un programa o varios en cada uno. Lo que es el murallón de aquí la Ribera, pues decir, con el tiempo que llevó, ¿no? Pero yo vería más bien de dónde arranca, ¿no?, todo este proceso, ¿no?, y después vemos el contexto, ¿dónde arranca? Bueno, pues por un lado arranca de una Real Orden de 1846, en el cual se le dice a las capitales de provincia y ciudades, poblaciones que tienen un determinado número de habitantes, de que hay que hacer una serie de planos en las ciudades, unos planos octogonales, para, por un lado, saber la morfología que tienen los barrios de esas ciudades y, por otra, poder proponer y animar a que haya un ensanchamiento, un crecimiento, una expansión de las ciudades, ¿de acuerdo? Y es que durante el siglo XIX muchas ciudades abrieron esas nuevas calles para el tránsito en sus cascos históricos, aunque la mayor parte de ellas, las de mayor envergadura, fueron intervenidas en las primeras décadas del siglo XX, dada la propia complejidad técnica y el coste de estas operaciones. Efectivamente, y bien decía Pancho Gamero hace escasos minutos, tenemos que situarnos en esa Real Orden de 1846 y todas las normas legales que fueron surgiendo a raíz de ahí, ¿no? Sobre los ayuntamientos recaía la responsabilidad de ir configurando, confeccionando ese nuevo entramado, ¿no? Bueno, una cosa es que la administración pues haga una Real Orden y diga, bueno, ahora hay que hacerla, y otra que haya los medios económicos para poderlo hacer, ¿no? Y entonces ese fue el caso que le pasó a muchas capitales de provincia, de que se le imponía esta Real Orden, pero no había medios económicos para desarrollarla, ¿no? De hecho, al hilo que lo que comentas, Pancho, perdona, el plano de Córdoba de 1884 de Dionisio Casañal y Zapatero, pues para muchísimos especialistas supone una magnífica muestra de este momento. Trabajos, planos que se confeccionaron cuidadosa, rigurosamente, pero que, bueno, pues sucedió en Córdoba, igual que en otros puntos de la península, quedaron en un excelente documento cartográfico que refleja la realidad urbana del momento, pero que luego no se pudo trasladar, al menos al 100%, ¿no?, al pie de la letra, podríamos decir, ¿no?
Bueno, el plano de Castañar de 1884 llegó tarde, ¿eh? Llegó tarde porque si desde el año 46 ya se le estaba diciendo, oye, tenéis que hacer un plano ortogonal, ¿no? Un plano de las calles para saber su morfología. El ayuntamiento, la verdad, que lo que hizo uno, que el que nosotros tenemos, que es de 1850, pero en verdad ese no deja de ser una copia de 1811, el llamado el de los franceses. Entonces, en verdad, no hizo un plano nuevo. No había arquitecto, no había dinero para pagarlo, no había dinero había que triangularizar las calles, ¿de acuerdo? Entonces, si contamos, si fue desde el año 46 hasta el año 84, son 38 años para hacer un plano en condiciones de la ciudad, ¿no? Entonces se tuvo que el ayuntamiento manejar con lo que había, el plano de los franceses, ¿de acuerdo? La iniciativa, como te digo, necesitaba dinero y se dio también un plazo, la ley esta del 46 se dio un plazo de un año para que lo hicieran. Al final pues no pudieron los ayuntamientos, hubo una nueva Real Orden del año 48 que tampoco prosperó, tuvo que haber otra nueva del año 59 en el cual ya no ponía tantas restricciones, entonces digámosles que eran intervenciones más bien a nivel de calle, no era tan ambicioso como el plan del 46 y aún así pues digámosle que costó mucho a la hacienda local el hacerla, ¿no? Y la iniciativa, más que ser del propio ayuntamiento, las iniciativas venían de lo que eran los propios propietarios de las viviendas, ¿sabes? O sea, yo estoy en una calle, por ejemplo, la antigua calle León, la calle Sevilla, yo tengo una casa que la quiero pues hacer nueva, lo quiero rectificar, ¿no? O la calle Concepción, donde sea, ¿no? Entonces yo pedía permiso al ayuntamiento y el ayuntamiento pues en principio, pues si no veía ningún condicionante, el arquitecto municipal pues te lo permitía, ¿no? Aquí he traído una composición de fotos de Jesús María, sí. Por ejemplo, donde se ve en el lado derecho, en la imagen de la derecha, es la misma calle, ¿no? Jesús María, en el lado derecho se ve un obstáculo de la vivienda que está ahí en un rincón, puesto que obstaculizaba el paso pues de los carruajes, en este caso en la foto más moderna, de los coches, dificultaba el tránsito, pues quien venía de la plaza de las Tendillas en dirección para la Mezquita Catedral, ¿no? Pues entonces estos casos de eliminar estas viviendas que tenían su saliente sobre el lineal de la calle, pues es un ejemplo de cómo se quiso acondicionar, alineando, poniendo en paralela lo que es cada acerado, cada fachada, ¿no? Ensanchando las calles. ¿Cuál es el problema? Aquí tenemos, por ejemplo, la misma calle, pero vista desde el conservatorio. Tenemos ahí un edificio de esquina que había que eliminar también, al día de hoy no existe, para facilitar el tránsito, ¿no? Pues así estaba todo Córdoba. Eran calles tortuosas, calles estrechas. Entonces el ayuntamiento, ¿cómo lo hizo? Pues si no tenía dinero, pues esperaba quizás la iniciativa de algún vecino que decía, pues yo no quiero arreglar mi calle, quiero arreglar mi edificio, ¿no? Pues entonces lo que se le daba la autorización. Claro, el problema era que muchas veces el que tomaba la iniciativa de una calle pues estaba marcando un poco lo que iba a ser el futuro de la propia calle, porque donde dejaba su fachada, a partir de ahí tenía que condicionar a las demás. Si pensamos que una calle, estamos esperando que cada propietario lleve su iniciativa porque el ayuntamiento no tenía fondos, pues pasaban décadas para que una calle tuviera un lineal homogéneo, ¿no? Y eso fue, digamos, un poco un desorden el que hubo bastante grande en la ciudad de Córdoba. Claro. ¿De dónde vino ese fallo, ¿no? Además de lo económico? Pues además del presupuestario, bueno, perdón un momento, aquí en esta otra imagen tenemos la Plaza del Salvador, que es donde está ahí la iglesia de San Pablo. Vemos que se ha reestructurado totalmente. Esto fue otra de las intervenciones importantes que tuvo la ciudad, porque lo que se buscaba era unir toda la zona del bulevar por San Nicolás con la calle que se remodeló de la calle en Gondomar, la zona de toda la Plaza de las Tendillas que se remodeló, Claudio Marcelo, y llegaba a este punto ya intermedio entre la zona baja, la villa o la medina de la ciudad, con la parte baja, ¿no? Entonces aquí también estaba todo un centro administrativo, estaba lo que ahora es Capitulares, pues también era el ayuntamiento, las casas consistoriales, pues se tuvo que acondicionar, facilitar, ensanchar toda esta zona para darle vía a las personas, ¿no? A los carruajes, al comercio, sobre todo buscaba la estación de trenes. O sea, digamos, además de la Real Orden que hubo en el año 46, la llegada del tren en el año 59, digamos que dinamizó mucho más todo este proceso de alineamiento de las calles, ¿no?
Claro, todo ello implica, conlleva pues el acondicionamiento de viarios, rondas, la creación de espacios ajardinados y bueno, también capítulo aparte merecería, ¿no?, el derribo de las murallas, ¿no? Bueno, aquí Esa ruptura de la, sí, la Córdoba antigua con la Córdoba yo he traído moderna. aquí dos planos que parezcan el mismo. Uno Sí. son las alineaciones entre los años 50 y 70, Sí. donde si se ve en rojo es las zonas principales que fueron de las alineaciones que fue afectada la ciudad. Si se observa el lado noroeste de Córdoba, es la zona, digamos, de más poder económico, un centro también administrativo, donde había más comercio. Se había unos años antes y estaba todavía en tránsito la remodelación y la creación también de toda la zona nueva de los Jardines de la Victoria, los Jardines de la Agricultura, uniéndolo con el Plan Renfe, con la llegada del tren. Entonces, si vemos donde se gastó el dinero del ayuntamiento, fue en esa parte más acomodada de la ciudad, mientras que del lado derecho, la zona de la cerquía, pues como se ve, no hay apenas trazos, líneas rojas, pues no le afectaron esto, ¿no? Si vemos el otro plano que he puesto entre 1870 y 71, allá lo que es finales del siglo XIX, ahí se aprecia también un aumento todavía considerable de las actuaciones por parte del ayuntamiento y particulares del lado noroccidental, o sea, del lado de lo que es San Nicolás de la Villa, y por encima de lo que es la zona de la Mezquita Catedral, el barrio de Santa María, la collación de Santa María. Se ve ya algunos trazos rojos, lo que son la zona de la Ribera o la zona de Campos de San Antón, o alguna ronda norte, pero si nos fijamos son, como decía, zonas que afectaban lo que es el tránsito viario, tránsito de personas, pero no el núcleo urbano en sí, ¿no? O sea, se puede decir que este medio siglo de la segunda parte del siglo XIX fue más para desarrollar zonas de tránsito, zonas de las murallas y problemas, si quieres los vemos, como me comentaba antes, y las puertas, y enriquecer sobre todo la zona noroeste de la ciudad, dejando en abandono por la zona de la cerquía, ¿no? Se ve claramente ahí en ese plano. Aquí nos encontramos, bueno, con la calle Concepción, que sí, podemos decir con ella, y además en referencia a la iglesia de San Nicolás. Sí, he hecho ahí una serie, un retoque en la foto para que se vea un poco lo que es el alineamiento de la calle. Esta calle Concepción inicialmente pues no era como se ve. He puesto una foto anterior de 1880 en su lado izquierdo, ¿no?, donde se ve, estaba el convento de Concepción, que fue, al ser desamortizado, pues al final decidieron su derribo, pero también rompía lo que era el alineamiento de la calle. Una vez que fue reformado a mitad de esta segunda década del siglo XIX, vemos cómo se hacen unos trazos, pongo en línea roja y blanca, trazos de lo que es el acerado, el paralelismo entre las distintas fachadas de la calle. En este caso, la calle actualmente tiene como, digámosle, 3 tiempos, ¿no?, en su constitución, porque hubo que salvar una serie de retranqueos y de edificios y demás, ¿no?, que iba buscando al final pues lo que es el paseo en la plaza de San Martín, donde estaba el antiguo convento de San Martín, que estaba enfrente de San Nicolás de la Villa, y que dio paso después al bulevar, ¿no? Pues esto un poquito como ejemplo de los trazos que digo que se fue buscando para facilitar el movimiento de las personas, de los carruajes, y también tuvo su carácter, también su naturaleza de ser cuestiones higienetistas, porque estuvieran más ventiladas las calles, las fachadas, pues se le puso una serie de condicionamientos a nivel de ventanas, porque antes se pagaba impuestos por las ventanas que tenía también. Ahora no se paga, pero antes los impuestos iban por ahí. En este caso estaba ahí la puerta Gallegos, ¿no? Sí. Bueno, pues fue otra puerta que también se derribó. Hay que decir que estaban también antes, había que pagar unos impuestos por puerta, ¿no? Aquí en esta imagen he puesto ahí la casa número 23, que es la que está al principio de la calle de Concepción. Cuando lo miramos desde San Nicolás de la Villa, pues esta primera casa que estaba ahí fue la que marcó, lo pongo en línea roja, marcó lo que debería ser el desarrollo de la propia calle Concepción. O sea que ha habido calles en Córdoba que un edificio en concreto era el que marcaba, en verdad, condicionaba ya el futuro de la alineación de toda la calle. O sea, por ejemplo, esta familia pues fue la primera que pidió, oye, yo quiero que mi fachada, porque voy a reformar mi casa, llegue hasta aquí. Y entonces las demás que venían después pues tenían que fijarse con respecto a esa primera referencia. Esto no fue tal como así, no fue tan esa lógica, porque hubo quien empezó antes, después el ayuntamiento cambiaba de criterio, entonces algunas calles tenían su fachada un poquito más adelante, otras más retrancadas, o sea que la verdad no salió todo lo que bien que se quisiera. Esta es la plaza de las Tendillas, que originalmente tenía una forma más irregular, al final se fue buscando esta forma cuadrangular que tiene.
se ve en el lado izquierdo pues lo que es la calle Gondomar, la calle Cruz Conde sería la que está así un poquito metiéndose hacia la derecha. Diego León estaría aquí en la parte más meridional, más abajo de la imagen, ¿no? Se fue reorganizando el espacio urbano, como digo, pues, ensanchando las calles, haciéndolas más amplias, con una fachada en común. Todo eso es lo que consistía la alineación en Córdoba, es una reestructuración del viario, por un lado para facilitar el tránsito, otro para cuestiones higiénicas y por otro también para impedir el enconcertamiento que tenía la calle, la ciudad con las murallas. Empezó a haber una política de querer derribar también las murallas y las puertas porque era un auténtico problema, ¿no? La convivencia se hace difícil, ¿no?, entre la muralla y esa ciudad, ¿no?, sí, que continuaba creciendo. Seguimos viendo imágenes. Bueno, nos traes sí, un plano de los patios, sí, de su última sí, edición de ese concurso 14, de patios cordobeses, sí, efectivamente, porque claro, también nos permite hacernos una idea, ¿no? Claro, yo es que, mira, he puesto las líneas rojas ahí para delimitar lo que era la Medina, la villa, con respecto a la cerquía, ¿no?, del lado derecho. O sea, hay dos bloques importantes de la ciudad, lo que es la parte noble, la parte alta, la parte más acomodada, que es la de la izquierda, la de la villa, y la parte de la cerquía, la de la derecha. Si vemos, cogiendo el mismo plano de los patios, vemos que donde predominan los patios es en el lado de la cerquía y la zona de San Basilio. ¿Por qué yo hago esto, traigo aquí a colación este plano? Porque si nos damos cuenta, han pervivido esas estructuras donde lo que era la esencia de vivir los patios eran casas donde vivían muchas familias en poco espacio. Claro, eso yo creo que tiene que ver mucho con el plan de alineaciones de las calles y del dinero que se invertía en ello. O sea, como hemos visto, en la parte alta se invirtió bastante dinero, por tanto la presión sobre el metro cuadrado, sobre lo que era el sitio, la ubicación, la plaza de los edificios era mucho más caro, ¿de acuerdo? Por tanto, las familias de economía más pobres o de clase baja, pues estaba obligado a quedarse en la zona de la cerquía y no podía aspirar a esa parte de la villa de la ciudad, ¿no?, de San Nicolás, por ejemplo, ¿no?, o la zona de San Miguel. Entonces, ¿eso qué hizo? Que se reestructurara mucho la parte noble, mientras que la otra fue abandonada, y es lo que ha llegado a nuestros días, barrios tradicionales, pero que apenas se ha invertido dinero en ellos. Y por eso quizás la suerte en parte que hemos tenido de que hemos disfrutado, y disfrutamos el día de hoy, muchos patios con muchas casas con la estructura de patio clásico, a costa de que ha vivido un sector de población que no se podía permitir remodelar su vivienda, ¿no? Pues fascinante cómo hablar de esas alineaciones desde la segunda mitad del siglo XIX y principios del XX nos permite conocer y entender un poquito mejor la Córdoba presente y quizá atisbar a esa Córdoba próxima, a esa Córdoba futura. Nos encantaría, Pancho, que en sucesivas ocasiones siguiéramos hablando de diferentes capítulos dentro de estas modificaciones del trazado, esa apertura de la Gran Vía de Gran Capitán, en fin, son muchísimos los episodios, ¿verdad?, en los que podemos centrarnos. Tiene muchas vertientes, sí. Pues Pancho, muchísimas gracias por habernos acompañado un día más. A vosotros. Gracias.